El portón chirrió a una hora en la que el rancho dormía con la boca entreabierta. Un sonido seco, de metal que se niega a ceder, que rasgó la noche como una luz filosa. Calder Ashcroft dejó la taza a medias en la cocina. La madera bajo sus botas crujió cuando cruzó el pasillo. Fuera, el viento movía la paja, y el olor a estiércol y tierra húmeda le llegó como un viejo recordatorio de que nada aquí era más grande que el trabajo. Cuando abrió, encontró una figura femenina erguida en el umbral, sostenida por la sombra del portón y el halo pálido de la luna. No era una aparición poética. La ropa le pegaba al cuerpo por el polvo, el pelo estaba recogido de forma práctica, y las botas mostraban huellas de kilómetros. Tenía una mirada que no pedía permiso. A sus manos le sobraban rasgos de quien conoce la dureza, palma áspera, dedos con callos que hablaban de cuerda y tierra. La mano de Calder se apoyó en la madera del marco. No hizo preguntas ceremoniosas. En el rancho se conserva una especie de silencio respetuoso. Las palabras se gastan, la gente aprende a administrarlas. Ella habló primero. «No vengo a mendigar», dijo. «Busco trabajo. Pago con mi fuerza, no con la caridad». La frase aterrizó como una moneda sobre la mesa. Clara, seca, sin temblor. Calder notó la firmeza, esa manera en que alguien se planta sin buscar abrigo en la compasión. Tener a una mujer apache plantada ante su puerta en una noche de octubre era, en aquel condado, un gesto que traía más preguntas que respuestas. Pero Calder no era hombre de discursos largos. Miró la muñeca, el reloj de bolsillo que nunca llevaba más de un día sin revisar, y luego la invitó a entrar sin promesas. La primera noche le dio una taza caliente y un rincón con una manta vieja. Le indicó el cuarto que había usado desde la muerte de su mujer. Una habitación pequeña, sin muebles de lujo, con el olor persistente a cuero y a cuentas contadas. No ofreció caridad. Su oferta tenía forma de contrato tácito, trabajo por comida, techo por esfuerzo. Ella asintió, no por sumisión, sino con la economía de quien sabe que su dignidad no se vende. Calder observó los gestos al despertarse. No había lágrimas fáciles, ni recriminaciones, solo una calma que venía de saber que el cuerpo debía cumplir. En la mañana, la vio alimentar a las gallinas con una precisión que él había olvidado poseer. Sus manos movían la paja con un conocimiento al que no buscó dar etiqueta. Asha, como más tarde supo que se llamaba, no ofrecía historias en las primeras semanas. Hablaba de poco y lo que decía estaba siempre medido. Cuando nombraba cosas, lo hacía con una propiedad que dejaba claro que no aceptaba compasiones fingidas. La llegada de Asha trastocó el orden del rancho sin estrépito. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una casa cerrada. Entró aire nuevo. Se movieron cortinas que llevaban años quietas. Calder, viudo desde hacía tiempo, había modelado su vida alrededor de la previsibilidad, la rutina de revisar alambradas al amanecer, el trato con los animales, la mañana en la oficina de la ciudad para pagar cuentas y comprar grano. La presencia de otra persona en la casa significó ajustar piezas que él creía fijas. Al principio, la incomodidad fue apenas un compás distinto. Una taza en la pila del fregadero, unas botas ordenadas en el rincón, una conversación improvisada sobre el estado de la cerca. El acuerdo entre ambos fue tan doméstico como firme. Calder dio instrucciones y Asha las ejecutó sin sobreactuar. Los términos se escribieron más con hechos que con palabras. Jornada de sol a sol, salario justo, comida compartida y una habitación que no se tocaba con curiosidad. No hubo favores ocultos ni gestos de paternalismo. Calder puso la finca y el sustento. Ella puso el trabajo y la pericia. Fue un trato austero, digno de hombres y mujeres que saben que la libertad se mide en la capacidad de valerse por sí mismos. Tras la primera semana, el pueblo empezó a murmurar. Nunca faltan labio que suelte el rumor, tampoco ojos que quieran ver. En la tienda del pueblo, un viejo se quedó mirando a Asha con la mezcla de curiosidad y recelo que se reserva para lo ajeno. En la iglesia, se murmuró a la salida. Las miradas tenían el poder de alisar la espalda de cualquiera. Las suyas, cuando las encontraba, eran rápidas, sin piedad. No tardó en percibir que su presencia no era neutra. Significaba explicaciones para sus vecinos, y, para algunos, un peligro que valía la pena señalar. A diferencia de Calder, Asha no vino buscando refugio en nadie. Había recorrido caminos que endurecen el cuerpo y deciden la mirada de quien deja de esperar favores. En su historia, había una suma de expulsiones que no enumeró. Ella prefería que la gente a su alrededor contabilizara su trabajo antes que sus cicatrices. Con Calder,
Esa pauta se mantuvo. Ella no quería limosna, quería ser útil. Esa postura enfureció más aún a los que esperaban una víctima de la que presumir. El código silencioso del condado, que separaba caridad de mérito, se alimentó de chismes. La primera llamada de atención fue verbal y sutil. Whitaker Crowell, el próspero dueño de la única tienda con crédito en 3 leguas a la redonda, era un hombre con rostro de piedra y sonrisa administrada. Sus ropas siempre olían a pagarés. Tenía amigos bien colocados, el alguacil que prefería acuerdos rápidos y unos cuantos vecinos que le debían más que favores. Whitaker observó desde la distancia, midiendo la posibilidad de que algo en la llegada de Asha alterara la jerarquía que él controlaba. No actuó de inmediato. Los hombres como él usan el calendario antes que la precipitación. Saben que la paciencia les da tiempo para enraizar su cadena de influencia. Las primeras conjeturas en la tienda fueron discreciones. «No queda claro de dónde viene», dijo uno. «Cría problemas», murmuró otro. Ninguna voz alzó un grito de condena. No hacía falta. Las insinuaciones, una vez sembradas, crecen solas. Algunos vecinos comenzaron a tratar a Calder con una mezcla de curiosidad y distancia. En el rancho, las noches trajeron ecos de pasos sobre grava que no pertenecían a quien habitaba la casa. Calder, que había aprendido a leer el compás del vecindario, empezó a poner candados en la memoria de su vida anterior. Habló menos en la ciudad. Cerró la persiana del comedor a la vista del camino. Dejó de asistir a ciertos eventos comunitarios que antes no se perdía. La vida en el rancho, sin embargo, se reconstruía a otra velocidad, la de la rutina compartida. Hubo un montaje de días que, dicho en pocas líneas, parecería sencillo, pero los días estaban hechos de detalles que pesaban. El modo en que Asha ataba las sillas después de barajar la mesa, cómo arreglaba la brida de un potro sin perder la paciencia, cómo plantaba semillas con una precisión que aumentaba la cosecha del huerto. Calder, que había trabajado solo durante años, se sorprendió aprendiendo. Ella le mostró una manera de calibrar el riego según el viento, de comprobar la humedad con una vieja técnica que no explicó como ceremonial, sino como experiencia práctica. Él le devolvió enseñanzas: registrar cuentas, arreglar una bisagra que crujía, ajustar una viga que sostenía el granero. No hubo lecciones moralizantes, solo intercambio. El delantal de Asha, una tela fuerte, se convirtió en un símbolo cotidiano. En invierno, su delantal no solo servía para cocinar, era el borde que recogía las semillas, las sobras de una tarea, el límite entre el polvo del exterior y la pulcritud de la casa. Calder notó cómo, en la cocina, se produjo una coreografía que antes no existía. Ella se inclinaba por la mesa con naturalidad. Él ponía el café sin hacer preguntas. Los silencios se llenaban de pequeñas atenciones. Cuando las manos de ambos coincidían al pasar un plato, se retiraban con un gesto neutro, sin forzar la mirada. Había cercanía sin exposición. Entre los dos se erigía una intimidad que no necesitaba publicidad. En las noches frías, cuando la chimenea chisporroteaba y las sombras bailaban en la pared, Calder solía quedarse en la sala revisando libros de cuentas. Asha, sentada junto a la ventana, cosía o repasaba herramientas. A veces, él la escuchaba hablar consigo misma en voz baja, nombrando pasos y condiciones del trabajo. Otras, la oía tararear canciones que no identificaba con ningún pueblo en particular y que no era apropiado etiquetar. Son pequeños ritos que fortalecen el cuerpo del lugar. Eran silencios compartidos que, para Calder, eran más ricos que cualquier conversación grandilocuente. Los murmullos en el pueblo, sin embargo, no se extinguían con el trabajo. Por el contrario, encontraron nuevas maneras de filtrarse. Una tarde, cuando Calder fue al pueblo a por clavos, notó la frialdad en las miradas. Un hombre en la barra del salón dejó caer un comentario lo bastante alto como para que Calder lo escuchara. Siempre hay quien trae problemas sin aviso. Calder guardó su reacción. Prefería medir. En el camino de regreso, el sol bajaba y el rancho se dibujaba en planos dorados. Asha le esperaba en la puerta con la lata de leche en la mano, la figura recortada contra la tarde. Cuando la vio, Calder sintió el peso de la elección. Le había abierto la puerta a alguien en un mundo que nunca perdonaría la debilidad a quien protege. No todo se reducía a la tensión externa. Dentro del rancho, los dos luchaban con sus propias memorias. Calder llevaba la ausencia de su mujer como una impronta en la casa, ropa que aún colgaba, un rincón de la mesa guardado por costumbre. Asha cargaba la marca de rechazos y la urgencia de no depender de nadie.
A veces, en la madrugada, los recuerdos volvían y restablecían la distancia. Él recordaba nombres y ella evocaba caras que prefería olvidar. Había momentos en que la conversación se convertía en un puente, y otros en que la conversación se volvía lo que no se debía derramar. Lo que se decía y lo que se callaba tenía la misma importancia. El hecho de que eligieran permanecer juntos, en esa coyuntura, era un pacto de discreción, no para ocultarse del amor, sino para protegerlo. Una de las reglas tácitas que impusieron desde el comienzo fue mantener la naturaleza de su relación en lo privado. Calder, que había observado demasiado para no entender los ritmos del pueblo, sabía que la mera insinuación de una alianza demasiado visible podría ponerlos en peligro. Para Asha, la discreción venía también del orgullo. No quería que su presencia fuera narrada como favor, ni que su nombre se volviera tributario de caridad. Era una forma de resistencia silenciosa. Entre ellos, lo que hay, se nombraba con miradas y gestos pequeños, la taza que Calder dejaba al alcance de su mano, la caja de madera que ella colocó en el granero para guardar herramientas y que él nunca revisó, símbolos humildes que hablaban de una intimidad precaria y protegida. El pueblo, sin embargo, no es un organismo estático. La noticia se expande en capas, y la sospecha adquiere formas prácticas. Una tarde, un jinete llegó al rancho con un mensaje envuelto en la gravedad que caracteriza a quien trae malas noticias. Whitaker quería verla en su tienda. No fueron palabras vacías. Whitaker enviaba invitaciones que pesan como ultimátums. Calder sintió la tensión como un corredor de frío que le subía por la garganta. Le propuso a Asha que no fuera. Ella negó con la cabeza. «No debo presentarme como alguien que se esconde», dijo. «Si me llaman, iré. No por orgullo, sino para que sepan que no soy una sombra». La decisión de Asha de presentarse ante Whitaker tenía todo que ver con su propia agencia. No buscaba provocar ni evitar. Buscaba afirmar que su vida no debía ser dictada por especulaciones. Calder, por su parte, escuchó y advirtió. Habría preferido evitar el choque, pero entendía que la ausencia de su figura en aquella escena sería interpretada de maneras que podrían empeorar la situación. Nadie que defiende lo propio lo hace sin miedo. La valentía de Asha no era espectáculo, era necesidad. En la tienda, Whitaker la recibió con una cortesía medida. Su sonrisa no pretendía ser cálida, era una precisión calculada. Habló de formalidades, de cómo el pueblo necesita orden y cómo ciertos elementos no son bienvenidos a alterar los equilibrios. No acusó en términos directos, dejó caer insinuaciones con retazos de legalidad. La gente debe saber quién entra y quién sale, dijo, como quien enuncia una norma que oculta amenaza. Asha respondió con calma. Su voz no se aceleró. Replicó con hechos, no con quejas. «Trabajo. Tengo trabajo», contestó. «No necesito que me salven, necesito que me dejen existir sin ladrones de reputación». La frase hizo eco en la tienda. Algunas miradas se volvieron más pesadas que antes. Whitaker, con el control de las deudas y los favores, no estaba acostumbrado a que alguien se negara a ser moldeado por su voluntad. La negativa de Asha le provocó dos cosas, la rabia contenida y la necesidad de establecer un ejemplo. Se retiró con una promesa apenas dicha. Las cosas no se quedarán así. La forma en que Whitaker articulara su poder sería gradualmente más clara, pero sus primeras acciones fueron de cortesía hostil. Comenzó a cortar suministros, a hacer llamadas que Calder no podía ver. Para Calder, todo aquello era un recordatorio de las limitaciones del dinero y el poder frente a la dignidad. Para Asha, era una confirmación de que su presencia alteraba un orden que prefería la exclusión. Ellos hicieron, de nuevo, lo que mejor sabían hacer. Trabajaron. El huerto se fortaleció, la reparación del establo avanzó, la música de las labores ahogó por momentos los rumores. Hubo gestos de humanidad en el pueblo. Una mujer mayor, que vivía con cierta distancia del resto, trajo pan sin hacer preguntas en una tarde lluviosa. Su nombre era Maeve, y sus manos habían vivido lo suficiente para no escandalizar sin motivo. Maeve observó a Asha sin prisa, tomando la medida de su carácter en silencio. Más tarde, cuando la tienda de Whitaker empezara a recibir delaciones, fue Maeve quien primero pensó que había algo extraño en la rapidez con la que ciertas acusaciones se armaron. Su mirada, paciente y perspicaz, almacenaba detalles que otros menos observadores ignoraban. Esa mujer sería, sin saberlo, una pieza discreta en la red de justicia que empezaba a tejerse. En el rancho, la convivencia ganó profundidad en los actos más sencillos.
Calder enseñándole a Asha a firmar su nombre en los recibos, Asha enseñándole a Calder a intuir la lluvia por el olor del aire. Hubo noches en que la conversación se esfumó, y permanecieron solo con el canto de los grillos y el ruido de las tejas. En alguna de esas noches, Calder encontró un viejo cuaderno de su mujer. No fue curiosidad lo que lo impulsó a abrirlo, fue la necesidad de medir cuánto había cambiado la casa desde que su pareja habitara su memoria. Las letras de la mujer, apretadas y disciplinadas, hablaban de tiempos en los que la vida se sostenía en acuerdos y promesas cumplidas. Calder cerró el cuaderno sin publicarlo a nadie. Fue un acto íntimo. Asha, por su parte, guardaba una caja de madera en el granero. No hablaba de su contenido, solo lo colocó allí la primera semana, con cierto gesto de quien entierra la raíz de su seguridad. Calder la observó a distancia, respetando la línea que ella misma había marcado. La caja se volvió, con el tiempo, en un símbolo silencioso, algo que estaba en el rancho pero no era para exhibición. También dijo algo más, que la vida no debía exponerse para recibir permiso de existir. La tensión alrededor del rancho crecía como un capo de polvo levantado por un carruaje que no se detiene. Whittaker no hizo acusaciones públicas inmediatas, trabajó a través de la rutina del poder. Presiones, susurros al oído del alguacil, promesas a quienes temían perder lo que debían. Calder sintió el peso de esa maquinaria sin drama. Sabía que la lucha no se libra solo con la fuerza bruta, que la reputación es un arma de precisión. Una noche, como quien necesita comprobar la solidez de lo que ha construido, Asha dijo algo que fue casi un sismo en la mesa de la cocina. Lo dijo sin teatralidad, con la calma de quien decide su vida en pasos calculados. Si alguien viene a buscarme con intenciones malas, me iré, dijo. No quiero que nadie sufra por quedarme. Calder la miró. No respondió de inmediato. Tenía la taza entre las manos, el calor subiendo y bajando en el ritual. Era una de esas decisiones que no se toman del todo con la voluntad, se miden con el cuerpo. Asha nombró la posibilidad de irse como una concesión práctica, no como una capitulación emocional. Para ella, la libertad también era elegir marcharse cuando la permanencia se tornara peligrosa. «No te dejaré ir sin luchar», respondió Calder, con voz más firme de lo que quiso mostrar. «Pero tampoco quiero que estés en una pelea que no es tuya». La propuesta de protección de Calder no se presentó como salvación. Él le ofreció estrategia, no sacrificio. Quería defender el rancho y la dignidad de Asha por la sola razón de que, en eso, encontraban su proyecto mutuo. Asha aceptó escuchar, y juntos comenzaron a trazar un modo de actuar. Discreción en público, trabajo visible como prueba de su honestidad, testigos fiables que supieran de su presencia. Era una red simple, un modo de convertir la vida cotidiana en una defensa. Poco después, en una mañana de viento cortante, llegó la primera provocación directa de Whittaker al rancho. No fue una embestida de hombres armados, ni una proclama con toda la fuerza del poder. Fue más sutil, y por eso, más peligrosa. Lo que llegó fue un cartón con productos, envuelto con la etiqueta de la tienda de Whittaker, y dentro un mensaje que juraba buena voluntad. Calder rechazó la oferta. No quería que su independencia, humilde y dura, quedara empañada por actos que podían interpretarse como enredos. Whittaker, con esa maniobra, buscaba entrometer su nombre en la vida del rancho, un gesto que, para el pueblo, sería síntoma de dependencia. Asha, que vio el cartón, sonrió con una melancolía que no necesitó palabras. «Si aceptas, luego dirán que me debes algo», murmuró. «Y si rechazas, quizá dirán que somos orgullosos». Era la encrucijada de siempre. La comunidad pone nombre a tus actos y rara vez permite que la intención sea la que defina. Calder supo que cualquier movimiento sería interpretado. Decidió no ceder. Llamó a Maeve y le pidió que le trajera harina de su reserva hasta que solucionaran otra cosa. Maeve llegó sin preguntas, dejando la harina como quien deja una ofrenda entre iguales. En la ausencia de demostraciones públicas, la solidaridad silenciosa fue la alternativa. Esa noche, cuando el viento azotó la casa y la luna se escondió tras nubes espesas, ambos se sentaron a la luz tenue del candil. La caja de madera en el granero, el delantal colgado junto a la puerta y la taza agrietada sobre la mesa eran testigos mudos de una vida que se tejía sin estridencias. Entre ellos, el secreto de su alianza no era un juguete para juegos morbosos, ni una traición, era un escudo práctico. A la mañana siguiente, Calder se fue al potrero con la intención de reparar la cerca principal. Mientras trabajaba, notó huellas nuevas,
ruedas de carro que habían rodado por la entrada y una marca de herradura que no pertenecía a sus animales. El indicio de que alguien había estado observando su casa en horas en que él no lo esperaba le puso el estómago en tensión. No había miedo teatral, solo la conciencia fría de que los ojos del poder empezaban a acompañar sus movimientos. Cuando volvió, encontró a Asha en el huerto, recogiendo acelgas. Ella levantó la vista, y por un segundo sus miradas se encontraron como dos meteoros que cruzan un cielo cargado. No hubo palabras de más. Ella dejó el ramo de vegetales en la mesa, rechazó que Calder fuera a verla, y se acercó a la caja de madera para aferrarla con los dedos, como quien confirma que su seguridad sigue donde la dejó. Calder entendió sin preguntar. Entre ellos, la discreción no era miedo, era disciplina. Las semanas que siguieron mantuvieron ese tenso equilibrio. Trabajaron, intercambiaron, se defendieron con pequeñas estrategias. Whittaker continuó sus maniobras de influencia, comentarios aquí, favores retenidos allá. Parecía que buscaba erosionar su posición, hasta que la comunidad aceptara su narrativa. Pero la comunidad no era un bloque uniforme. Había quienes, como Maeve, miraban con paciencia, y otros que, al ver la constancia de Asha y Calder, comenzaron a acercarse y comprar en su puesto. La transformación del rancho, pequeña pero visible, también era una forma de resistencia. En una tarde en que la bruma se pegaba al valle, Calder reparó la última viga del granero. Se quedó un rato en lo alto, mirando el horizonte plomizo, y pensó en lo que había cambiado desde la noche en que el portón chirrió. Asha había llegado como quien necesita un lugar donde ponerse en pie. Ahora, la casa contenía dos maneras de habitarla: la suya, acostumbrada al silencio, y la de ella, que traía el rumor de nueva vida. No había promesas de cuento en sus ojos, sino opciones cotidianas. Volver a plantar, arreglar, comer juntos y mantener algunas cosas en lo privado para preservar lo importante. El portón, que había sonado como inicio, volvió a chirriar una madrugada de finales de octubre. Esta vez, cuando Calder se levantó para verificar, encontró señales de que alguien había estado husmeando. Un resto de cuerda colgaba del poste, marcas de manos en la madera. Alguien había querido probar la firmeza de aquello que protegía. El rancho, la casa y la caja de madera eran ahora más que posesiones, eran símbolos de una decisión compartida. Calder cerró el portón con calma. No gritó, no hizo de ello un acto dramático. Sabía que la verdadera batalla no se gana con el ruido, sino con la constancia del trabajo y la claridad de las opciones. Asha apareció junto a él en el porche, la cara apenas iluminada por el brillo del candil. Miró el portón, la cuerda, las huellas. No dijo mucho, pero su gesto de apretar la mano contra el borde del marco fue suficiente para que Calder entendiera la profundidad del peligro. «Si suben la apuesta», murmuró ella, «no tengo miedo de irme, pero tampoco me verás huir por vergüenza». La frase no pedía consuelo, era una afirmación. Calder la escuchó y, sin pensar demasiado en la teatralidad, la tomó por el hombro con una familiaridad que no buscaba fama. Entre ellos, el contacto fue solo un anclaje, una promesa silente de que, pase lo que pase, tratarían de sostener lo que estaban construyendo. Esa decisión no estaba exenta de consecuencias. El hecho de que existiera un secreto entre ellos hacia la comunidad implicaba que, en caso de exposición, no solo se pondría en juego su relación, se jugarían la seguridad del rancho y la reputación de Asha en una ciudad que no perdona a quien desafía sus normas. Era por eso que, noche tras noche, afinaban la costura de la discreción. La compra de grano en nombre de vecinos, la visita de Maeve que no hacía preguntas, la caja de madera cuyo contenido seguía siendo un misterio guardado con un celo práctico. La siguiente mañana amaneció helada. Calder y Asha trabajaron en silencio, como si las conversaciones fueran demasiado costosas. El granero crujió con el viento, y, en su interior, la caja de madera descansaba como un corazón en calma. No sabían cuándo Whittaker movería su siguiente pieza. No estaban seguros de la magnitud que tendría la embestida. Lo único cierto era que, entre ellos, algo se había dado, una alianza que, por su naturaleza, debía permanecer en la sombra hasta que las condiciones permitieran su luz. Cuando el sol empezó a subir, un mensaje llegó desde la ciudad. El alguacil quería hablar con Calder. No era una orden vulgar. Tenía la formalidad de la ley, pero también esa textura ambigua que pueden tener las órdenes cuando vienen de autoridades a la sombra de hombres como Whittaker. Calder guardó sus herramientas, limpió sus manos
y se fue en dirección al pueblo sin mostrar más emoción que la que requiere un hombre que carga responsabilidad. Asha le observó partir. Tomó la taza agrietada que siempre usaba y la apretó contra su pecho un segundo más de lo justo. No era una expresión de miedo, sino una manera de aferrarse a lo que había decidido proteger. El camino hacia el pueblo no es largo, pero las conversaciones que ocurren en él son largas como ríos. Calder sabía que cada paso sería medido por ojos amigos y enemigos. Y mientras caminaba, la palabra que más resonaba en su cabeza no era la suya ni la de Asha. Era la idea de que lo que había entre ellos debía seguir siendo secreto, hasta que, por su propia fuerza, la verdad pudiera hablar sin riesgo. Esa verdad, pensó, no sería un arma, sino un testimonio de lo que el trabajo conjunto puede hacer. Y si el pueblo estaba dispuesto a escuchar, lo haría cuando las pruebas fueran irrefutables. En la plaza, la tienda de Whittaker parecía aún más imponente cuando se le acercó. Él lo recibió con una cortesía que olía a cálculo. Hablaron de asuntos rutinarios, pero entre líneas aparecieron las amenazas veladas. Whittaker habló de orden, de reputación, de la necesidad de que cada quien se mantuviera en su sitio. Calder escuchó con la paciencia de quien sabe que la razón es una forma de resistencia. Al mediodía, al volver al rancho, encontró a Asha tendiendo la ropa bajo un cielo que amenazaba lluvia. Ella dejó la colada con calma y lo miró. No hubo sermones ni dramatismos, solo la certeza de que estaban en un punto de inflexión. La discreción que ambos habían elegido no era ya una preferencia estética, sino una práctica de supervivencia. El portón, la taza, la caja y el delantal se convirtieron en símbolos de esa decisión. Cuando la tarde cayó, Calder y Asha se sentaron en la mesa con la sensación de que algo se movía en la ciudad. No sabían aún si sería un golpe duro o un rumor que se desvaneciera. Pero en el rancho se sentía la obligación de prepararse, revisar cuentas, cerrar las ventanas, verificar el estado de los cercos. Trabajar no era huir, era colocar el cuerpo en su sitio para defender lo que habían logrado. La noche cerró con un silencio que no era apacible. El viento arrastraba algunas hojas, y, de vez en cuando, se escuchaba la lata del galpón golpeando como un metrónomo breve. Asha estuvo un rato junto a la ventana, mirando hacia el camino que traía mensajes y peligros. No era una vigilia teatral, solo una observación práctica. Había que estar atentos. Calder, sentado frente a la chimenea, dejó que sus pensamientos ordenaran las posibilidades. El rancho había cambiado de un modo que no preveía al abrir la puerta a aquella mujer con la mirada determinada. Lo que había entre ellos, lo que el título del rumor llamaría luego de muchas maneras, empezaba a tomar forma, y, con ella, la responsabilidad de mantenerlo en secreto para proteger lo frágil. Supieron, sin decirlo, que su contienda con Whittaker no sería resuelta en una noche. Sería una serie de pruebas, un lento pulir de evidencias y voluntades. Al caer la madrugada, unos pasos se detuvieron en el otro lado del portón. No fue la llegada de un enemigo ni la victoria definitiva. Fue la constatación de que la calma de la casa puede romperse en un instante, y que por eso, algunos la preservan. Asha se levantó, cruzó la estancia y apoyó la mano en el portón, sintiendo a través de la madera el frío que venía de fuera. Calder estuvo a su lado sin invadirla. La mano sobre la madera fue un gesto más elocuente que cualquier juramento. Entre los dos, algo se había establecido que merecía guardia. Esa noche terminó en una quietud tensa, con la certeza de que el día siguiente traería más. Tal vez una intriga en la tienda, tal vez un rumor más, tal vez la intervención de la ley, con todos sus matices. No sabían cuándo la verdad se vería obligada a salir a la luz. Sí sabían que la elección de permanecer y resistir era, en el fondo, una forma de amor, y que, para mantenerlo vivo, tendrían que sostener el secreto de lo que había entre ellos, hasta que existieran las condiciones para nombrarlo sin riesgo. Las huellas en el portón no fueron un accidente. A la mañana siguiente, cuando el frío todavía pegaba a la piel y el cielo se desgranaba en un gris pálido, Maeve apareció en el rancho con las manos manchadas de harina y la mirada más alerta que de costumbre. Traía consigo noticias envueltas en calma. Había ido a la tienda de Whittaker con la excusa de comprar aceite, y había hecho algo que los más jóvenes raramente harían: mirar con detalle lo que no le pertenecía. Maeve habló despacio, como si las palabras fueran semillas que no conviene desperdiciar. Contó que, al pasar por detrás del mostrador, vio la puerta de la bodega entreabierta y, dentro, sobre la mesa de trabajo de Whittaker, una caja pequeña y tosca que no parecía tener nada especial.
Le pareció improvisada y descuidada, pero cuando la tocó, notó el peso. Dentro había fajos doblados, sobres, papelitos con números, y en la parte superior, una tira de papel con el nombre de un granjero del condado, anotado junto a cifras que no cuadraban. Maeve no era mujer de espectáculos. Guardó la caja en su faltriquera, salió sin hacer ruido y volvió al rancho. Calder escuchó con la cabeza inclinada, tomando cada detalle sin dramatismo. Asha, que estaba en la cocina ordenando la sartén, dejó lo que hacía y se acercó en silencio. Maeve depositó la caja sobre la mesa. El sonido del cierre hizo eco en el cuarto. Calder la abrió con guantes de paciencia, extendió los billetes sobre el tablero, y los ojos le buscaron a Maeve preguntas que no eran palabras. Ella negó con la cabeza. Nunca hubo violencia, solo curiosidad, y una certeza jocosa de que la verdad pesa cuando se la sostiene en las manos. La evidencia no era espectacular, pero era concreta. Había nombres, recibos alterados y pagos que, según los papeles, se quedaban a medias. Algunos sobres llevaban cifras pequeñas, lo que hacía la maniobra más perversa. No era la gran estafa de un golpe audaz, sino la suma de minúsculas apropiaciones que, acumuladas, arrancan la dignidad de familias enteras. Asha apretó el borde de la mesa hasta que las articulaciones le dolieron. No habló de inmediato. Su silencio no era pasividad. Era la calibración de la próxima jugada. «Esto es lo que se necesita», dijo Calder finalmente. «Testigos, más que acusaciones, números firmes, alguien que diga, esto salió de mi casa». Maeve ya había pensado en eso. Había hablado con la mujer de la granja vecina, con el panadero que llevaba cuentas a destiempo y con un campesino que le debía 2 meses de harina. Todos recordaban pequeñas devoluciones que no cuadraban, justificadas por errores de registro o ajustes administrativos. Ninguno había ido a la comisaría. Whitaker tenía maneras de convertir la queja en un problema para el denunciante. Pero ahora, con la caja en la mesa del rancho, algo cambió de sentido. La evidencia podía agruparse y presentarse con la claridad de quien lleva fichas a la mesa. La primera decisión fue pragmática, no ir al alguacil sin más. El alguacil, hombre de gestos cortos y modales medidos, era un hombre que aún le debía favores a Whitaker en forma de silencios. Calder entendía la red antes que la emoción, y trazó un plan sencillo: juntar testimonios, registrar fechas, conservar copias de los recibos y preparar una presentación que no permitiera el juego de la duda. Asha, por su parte, no se dejó quedar en la periferia. Recorrió casas, escuchó con la misma firmeza con la que trabajaba la tierra y pidió a cada agricultor que anotara su pérdida, la fecha y la huella que Whitaker había dejado en su vida. Su autoridad venía de la práctica, no pedía compasión, pedía hechos. El pueblo no se enteró de la existencia de la caja hasta que los primeros papeles comenzaron a circular entre manos confiables. Se contaron nombres en voz baja. La equivalencia entre lo que Whitaker decía públicamente y lo que se confirmaba en los recibos era una fisura que el hombre de la sonrisa medida no podía reparar con su discurso habitual. Calder y Asha no buscaban humillar, buscaban poner luz donde la sombra se había hecho rutina. Maeve, discreta como la costumbre, fue la primera en dar un paso al frente cuando les pidieron que compareciera en el despacho del alguacil. Lo hizo sin fanfarrias, dejó la caja sobre la mesa, miró al oficial a los ojos y contó lo que vio. Al principio, el alguacil ensayó la complacencia, preguntó por motivos, por coincidencias, por la posibilidad de que todo fuese un malentendido. Los hombres que protegen redes prefieren que el tiempo convierta las certezas en dudas. Pero la suma fue implacable: papeles, fechas, testigos con nombres y direcciones, y la reconocida reputación de Whitaker para manipular cuentas. El alguacil, que no era un monstruo de rectitud pero tampoco un iletrado, sintió la presión de la evidencia. Había quien había callado por miedo, y quien ahora, mirando la caja sobre la mesa, veía cuánto había perdido. El cálculo del silencio cambió. La primera decisión oficial vino envuelta en formalidad: una orden de registro a la tienda de Whitaker. No fue una detención fulminante, sino el gesto medido de una institución que, forzada por pruebas, tenía que actuar. Calder no buscó la violencia. Sus manos sabían más del hierro que del odio. Asha, sin embargo, siguió presente en la escena como una sombra firme. Observó sin dar lecciones y esperó. Maeve no asistió al registro. Su papel fue el de testigo inicial, no el de figura pública. La prudencia le imponía quietud. Cuando las puertas de la bodega se abrieron en la tienda,
La sorpresa fue menor para los encargados que para los espectadores. Había sobres, cajas con dinero oculto, y una libreta donde Whittaker anotaba cifras con una caligrafía apretada. No fue la imagen de un villano de novela, fue la de un hombre que había hecho del manejo de pequeñas deudas su fortaleza. En la libreta, junto a nombres, había símbolos que pretendían justificar cobros extras, servicio, vigía, comisión. Para cualquiera que leyera sin la sombra del miedo, aquello era manipulación. Para quienes habían sufrido, era una confirmación. Whittaker no fue agarrado en flagrante delito esa tarde. La investigación exigía cautela, pero la evidencia sacó al aire un olor a podredumbre que nadie pudo ignorar. Desde el rancho, Calder recibió la noticia con la misma quietud con la que esperaba las nevadas. Era un hecho, no la victoria. Los hombres poderosos caen de muchas maneras, pero la caída solo tiene significado si las comunidades la comprenden. Mientras las autoridades completaban el papeleo, la tienda comenzó a perder clientes. Algunos lo hacían por miedo, otros por principio. El dinero, que había servido para enredar voluntades, se convirtió en objeto de desconfianza. Whittaker, que hasta entonces había mostrado la calma del que administra favores, protestó con una voz medida, acusando a Calder y a Asha de conspirar con envidia. Sus palabras encontraron algunos oídos que aún querían creer en la versión oficial, pero eran menos que antes. La reputación, que Whittaker había tejido con silencio y control, empezó a tambalearse. El día de la comparecencia pública, la plaza se llenó de gente con rostros tensos. Había quienes tenían rabia contenida y otros que se acercaban con miedo a la vergüenza. Whittaker se presentó con autoridad puesta en traje y sin más muestras de nervio que una mano que no dejaba de apretar el pañuelo. Maeve estuvo entre el público, con las manos recogidas bajo el chal, mirando a la escena con una firmeza que le pertenecía. Cuando comenzaron los testimonios, la sala pareció condensarse. Uno por uno, los agricultores hablaron. Nombres, fechas, pequeñas cantidades que, sumadas, habían significado privaciones. Un panadero contó cómo el crédito le fue reducido tras no aceptar condiciones leoninas. Una madre habló de un pago que nunca llegó y que la dejó sin semillas. Los relatos eran sencillos, sin dramatismo, pero mostraban un patrón. Whittaker, al ver la acumulación de voces, intentó apelar al buen nombre, a la confusión, a una supuesta mala interpretación. Su voz, que tantas veces había mandado en la tienda, sonó esa tarde como la de un hombre que pide tiempo. El papel de la mujer mayor fue clave. Maeve, con su aplomo, relató lo que vio en la bodega y cómo, después, cada vez que compraba en la tienda, notaba un ligero cambio en los precios. Su testimonio no buscó la espectacularidad. Fue la confirmación de un hilo suelto que, al tirar de él, reveló una trama. El alguacil, obligado por la evidencia y por el coro de voces, dictó medidas, incautación de ciertos bienes, auditoría de cuentas y una investigación penada que obligaría a Whittaker a responder ante autoridades superiores. La noticia de la investigación se difundió en la comarca. Algunos vecinos, antes temerosos, vinieron a comprar en el puesto del rancho como señal de solidaridad. Lo que empezaba como gesto se organizó en una práctica. Calder y Asha, que no querían convertirse en figuras públicas, aceptaron el apoyo con la reticencia de quienes saben que el reconocimiento tarda en curar heridas. El puesto, que ofrecía pan cocido en hornos de piedra, conservas y vegetales, empezó a ser lugar de tránsito. La gente hablaba en voz baja, pero había menos distancia en las manos al intercambiar moneda. La economía local, dañada por la red de Whittaker, comenzó a recomponerse con la sencillez de la compra cotidiana. Whittaker, mientras tanto, no se entregó sin resistencia. Usó cartas, llamadas a allegados y viejas favores para intentar frenar la investigación. Prometió pagos a quienes quisieran silencio, ofreció descuentos a los que aceptaran olvidar. Hubo vecinos que, por temor o por interés, dudaron. Calder no presionó a nadie, dejó que la verdad brotara. Asha, en cambio, retomó el trabajo con la precisión de siempre. Cada pan que salía del horno llevaba una etiqueta de labor compartida, y cada conserva iba con su precio justo. Había en sus gestos una dignidad que no se compraba ni se vendía. El procedimiento oficial cobró fuerza cuando apareció una prueba adicional. Un cuaderno de cuentas que pertenecía a un intermediario de Whittaker, un joven que había pasado de la compasión a la sensación de culpa. Lo entregó sin buscar protagonismo. Dijo que llevaba años viendo cómo se hacían las cuentas a mano, y que aquello le pesaba.
Su testimonio aportó detalles de transferencias, de pagos a quienes cerraban ojos, de acuerdos en bares a altas horas. Para algunos fue sorprendente. Para muchos, simplemente confirmó la sospecha de lo que ya sabían en silencio. El resultado administrativo cayó con la gravedad que merecía. Whitaker fue sancionado, obligado a reimponer el dinero a familias afectadas y multado administrativamente. No fue la caída total de un poder que había sido tejido durante años, pero sí fue un varapalo. Sus aliados más débiles se distanciaron. Otros, que habían tomado parte en sus maniobras, prefirieron guardar silencio. La tienda perdió clientes y sufrió un cambio en su nombre. Nada épico, solo el registro de una reputación que había crujido como madera vieja. Para Calder y Asha, la justicia no llegó como una celebración. Fue más como una brisa que despeja la ventana de polvo. Permitió ver lo que había detrás, pero no devolvió lo que se había perdido. Asha recuperó su nombre en la comunidad. Algunos la miraron con respeto renovado, y otros con la reserva que el tiempo impone. La decisión de preservar la privacidad de su relación se mantuvo. Habían ganado el derecho a existir sin que su intimidad fuera moneda de cambio, y lo defendieron con la misma mano con que defendieron el rancho, firme, sin estridencias. Con la tormenta lejos, el rancho se transformó en algo más que un refugio. Se volvió un lugar de reparación. La mesa donde habían desplegado la caja se convirtió en el punto de venta de pan y conservas. Maeve seguía trayendo sus panes en tardes de lluvia, y algunos hombres que antes se entretenían en la tienda de Whitaker empezaron a contemplar la sencillez del producto honesto. El puesto no ofrecía grandes gestos, sino trabajo diario. El pan, la conversación mínima, la venta honesta. Era una política pequeña y poderosa. En uno de aquellos atardeceres en que el sol se aferraba a los perfiles del granero, un convite íntimo se fue gestando entre silencios y miradas. No hubo anuncio público ni lista de invitados. La boda que celebraron fue un acto contenido, con apenas 6 o 7 testigos elegidos. Maeve estuvo presente, como quien certifica un pacto antiguo. El alguacil, cuyo nombre había recuperado cierta neutralidad, aceptó ser testigo por una razón práctica. La ley, al fin y al cabo, también es parte de la vida compartida. Había además 2 vecinos que habían sostenido su confianza en los días difíciles, y nada más. La ceremonia fue en el porche, al atardecer. No hubo música estridente, solo el crujido de la madera y el viento que siempre sopla con la honestidad de un testigo natural. Calder y Asha se pusieron delante de la puerta, las manos entrelazadas con la sencillez de quien hace promesas sin grandilocuencia. Sus votos no fueron poéticos, fueron pactos prácticos: cuidarnos en la tarea diaria, mantener lo que es nuestro sin convertirlo en advertencia, preservar la privacidad que los había protegido y elegir cada día el compromiso del trabajo compartido. En el intercambio de anillos, Calder llevaba la alianza vieja de su mujer en el bolsillo, no por traición a un pasado amado, sino como reconocimiento de que la memoria no se borra con el afecto presente. Asha, por su parte, sostuvo un pequeño objeto que había guardado en la caja de madera, un trozo de tela, un botón, y lo ofreció como símbolo de continuidad. No hubo discursos grandilocuentes, hubo manos que se apretaron y una taza de café compartida en silencio. Fue una boda sin público, pero con una intensidad que no necesitaba espectadores. La vida, después de la ceremonia, continuó su ritmo de costumbre. El huerto siguió prosperando, las gallinas siguieron poniendo, y el granero se llenó de nuevas herramientas que facilitaron tareas conjuntas. El puesto en la plaza se convirtió en algo estable, y con la estabilidad vinieron pequeños cambios. Clientes que antes no podían creer en Asha, ahora compraban pan sin preguntar por su historia. Vecinos que habían dudado devolvían artículos a crédito, con la seguridad de que la honestidad del rancho era una apuesta segura. No todo fue armonía completa. Quedaron recelos, como monedas viejas que no desaparecen del todo. Algunos vecinos continuaron mirando desde la distancia, no por maldad, sino por costumbre. Whitaker pasaba de vez en cuando por la tienda que todavía intentaba salvar su fachada, con la amargura de quien ha perdido la comodidad del poder. No lo buscaban para humillarlo. La comunidad prefería no alimentarle la plaza con nuevos teatros. La justicia había hecho su parte, y la vida cotidiana, con su ritmo de decisiones pequeñas, puso los cimientos de una reconciliación posible, lenta y práctica. El secreto que los había unido permaneció. Calder y Asha habían decidido, desde el primer día, que su relación no sería un discurso público. Habían aprendido que ciertos afectos son más seguros cuando se los protege del espectáculo.
La elección de mantener en privado lo que les pertenecía era un acto de amor y de prudencia. Mostraban sus productos, hablaban con la gente, compartían el pan, pero no convertían en espectáculo las caricias ni las palabras íntimas. La comunidad aceptó esa discreción con el tiempo, porque lo que importaba era el producto de su trabajo: pan bueno, manos honradas, palabras mesuradas. A los meses, la vida dio su señal más íntima. Asha quedó embarazada. Fue una noticia que no anunciaron a los cuatro vientos. Lo comunicaron a los pocos de siempre con la misma calma con que se alimenta un fuego. Con cuidado. Maeve fue la primera en saber, por supuesto, y trajo una manta que había tejido en las noches largas. El rancho se llenó de preparativos prácticos: una cuna construida con madera recuperada, un rincón del cuarto de Asha adaptado con cojines y telas sencillas. No hubo grandes celebraciones, solo la certeza de que algo nuevo necesitaba manos y constancia. El embarazo no borró las tensiones del afuera, pero las amortiguó de un modo sutil. La presencia de un niño en camino ayudó a que algunos vecinos miraran el rancho con una ternura nueva. Otros, simplemente, continuaron con sus vidas. Calder, que había aprendido a medir el afecto con acciones, trabajó con manos más suaves. Reparó la viga del porche, pintó la caja de madera con barniz viejo y cuidó el huerto como si fuese la propia panza viva del futuro. Asha, por su lado, enseñó a las mujeres del pueblo una receta para hacer pan sin levaduras comerciales, un saber antiguo que vino a ser bien recibido en una comunidad que apreciaba lo práctico. El día llegó con la calma de un parto de otoño. La luz era pálida, la tierra húmeda y el cielo transparente. Maeve estuvo en el umbral, con su calma de siempre. Calder sostuvo la mano de Asha mientras el bebé llegaba con la lentitud y la voluntad de quien aparece en un lugar que le pertenece por derecho. Cuando al fin el llanto llenó la casa, hubo un gesto colectivo que no necesitó palabras. La vida continúa, con todas sus complicaciones y su belleza. El niño, un varón con ojos como el valle al atardecer, fue recibido con alimento, con manos que trabajaban y con la discreción de sus padres. No hubo anuncio público. La noticia se deslizó como la luz entre los pinos. Los que necesitaban saber supieron, y los que no, siguieron con sus asuntos. El rancho volvió a su ritmo, pero ahora con la certeza de que el amor guardado había fructificado. Pasó el tiempo, y las heridas dejadas por Whittaker se curaron con el roce de actos pequeños. Ciudadanos que prefirieron comprar al puesto del rancho por honestidad, una escuela que aceptó semillas donadas para el fondo común, y la presencia de Maeve en tardes de pan y lectura para los niños del barrio. Whittaker quedó como figura de una lección. El poder que se ejerce desde la opacidad se consume con evidencia. Sigue vivo su ego, pero su capacidad de mando se había resquebrajado. En el granero, la caja de madera ya no guardaba secretos peligrosos. Su contenido había servido para rectificar injusticias, y ahora albergaba retazos de telas, recetas escritas a mano y cartas que el viento no había podido borrar. Era un relicario de la vida que habían construido. Pruebas, resistencia, y las pequeñas notas de una intimidad que no necesitaba exposición. La taza agrietada seguía sobre la mesa, con la marca del uso y la memoria, y el delantal de Asha colgaba junto a la puerta como una bandera que no pedía permiso. El título de rumor que alguna vez se corría por el pueblo, lo que había, entre ellos, quedó confinado a quien merecía escucharlo. Los que compartían la mesa, los que compraron pan y aprendieron a no juzgar rápido. Hubo quienes quisieron dramatizarlo, convertirlo en historia de manipulación o de escándalo. La respuesta de Calder y Asha fue simple: seguir trabajando y proteger lo propio. El secreto, entonces, funcionó como un escudo y como una elección ética, no por vergüenza, sino por respeto a lo que entre ellos había nacido. Los años que vinieron fueron de reconstrucción continuada. El rancho se abrió más a la comunidad en lo práctico: talleres sencillos sobre conservas, harina molida en pequeñas tandas, una plaza de venta donde se daban intercambios justos. No fue un proyecto filantrópico, sino una economía que se sostenía en dignidad. Las relaciones entre vecinos cambiaron con la costumbre de ver los resultados: menos desconfianza al principio y después un tipo nuevo de conversación, más factible, menos prejuiciosa. Whittaker, en cambio, vivió la soledad de quien ha perdido el telón que ocultaba su decisión. Ya no dictaba, ya no compraba voluntades, y su tienda sucumbió a una clientela más pequeña. No hubo justicia poética de novela. No quedó en la cárcel para siempre, ni fue expulsado con golpes. Se le impusieron sanciones, tuvo que pagar restituciones y, sobre todo,
le fue retirada la influencia que había ejercido. El pueblo, en su sabiduría práctica, prefirió dejarlo a su suerte. Quien había abusado de la confianza había de aprender su lección en la soledad de sus días. En una tarde en que el sol se pegaba a la mesa de la cocina como una memoria cálida, Calder y Asha se sentaron frente a la ventana. Afuera, el campo respiraba la quietud de quienes han sobrevivido al invierno. El niño jugaba con una caja de madera vacía, rodando una rueda hecha por Calder. Maeve tejía un paño en silencio, con los ojos que ya no miraban la tienda de Whittaker, sino la siembra renovada. La conversación entre Calder y Asha fue simple. Repasaron cuentas, hablaron de la próxima siembra, de la escuela a la que el niño iría el año siguiente. No fue la grandilocuencia de los finales escritos con tinta roja, fue la paz que nace de la disciplina compartida. La discreción que había protegido lo que había entre ambos permaneció como una virtud practicada. No por miedo ni por pudor, sino por la convicción de que ciertas intimidades son más fuertes cuando se les permite transcurrir en privado. Habían elegido mantener ciertas líneas fuera del ojo público, y en esa elección encontraban libertad. Había quienes, con impaciencia, pedían detalles y esperaban escándalos. Recibían en cambio pan y la misma mirada mesurada que habían recibido desde el principio. El portón, que había chirriado la primera noche en que Asha llegó, chirrió otra vez una madrugada de verano. Calder fue a cerrarlo con la costumbre de quien protege un hogar. Asha, desde el porche, lo miró con la misma seriedad de siempre. Era un gesto repetido que, sin embargo, no carecía de sentido. El sonido del hierro sigue siendo un aviso de que hay cosas que necesitan cuidado. Los pasos de la vida continuaron, con la fuerza cotidiana de quien trabaja y cuida a la vez. Cuando el pueblo hablaba todavía de lo ocurrido, lo hacía en voces distintas. Algunos contaban la historia como una lección, otros la percibían como el suceso que había obligado a mirar más de cerca. Para Calder y Asha, la historia era menos un relato para ser contado que un tejido de acciones que habían decidido sostener. Habían elegido quedarse, y en esa elección se resumía su forma de amor, un compromiso por el trabajo honesto, por la protección de lo propio y por la elección de construir una familia sin exhibirla. La última escena, antes de que la vida siguiera su curso normal, fue sencilla. En una tarde en que el sol pegaba suave sobre el huerto, Asha colocó un pan recién horneado sobre la mesa y lo cubrió con un paño. Calder le dejó, como era costumbre, la taza junto al plato. El niño jugaba con una rueda, y Maeve contaba un relato mínimo que los hacía reír a todos. Nadie parecía esperar nada más allá de la mesa compartida. Allí, en ese cuadro humilde, estaba la respuesta al rumor que alguna vez había circulado por el pueblo. Lo que había entre ellos no era noticia, sino elección. Si esta historia te ha hablado de trabajo, verdad y defensa del otro, compártela con quien creas que la necesita. Quedan muchas personas que aún colocan la dignidad en el centro de su vida. La vida siguió, no como un final contundente, sino como la continuidad de decisiones cada día. El rancho se sostuvo, el puesto en la plaza prosperó con modestia, y el pueblo aprendió, a golpe de hechos y no de lecciones, que la justicia puede llegar cuando la evidencia se sostiene y la comunidad decide mirar. Whittaker fue una advertencia, Maeve, una enseñanza de valentía. Calder y Asha, la prueba de que el cariño que se protege puede ser también el que más incita a reconstruir. Con el tiempo, los paseos hacia la ciudad se hicieron menos tensos. Calder volvía a la tienda de vez en cuando, pero sin la necesidad de medir cada palabra. Asha estaba más segura en la plaza, con su delantal limpio y manos que ya no temían al reproche. Y cuando alguien preguntaba por lo que había entre ellos, la respuesta era siempre la misma: trabajo, respeto y una decisión de amor que eligió permanecer lejos del fulgor público para poder crecer en calma. Al caer la tarde, el viento se llevó el polvo y dejó el aroma del pan. La taza agrietada, la caja de madera y el delantal colgando seguían siendo los guardianes de una historia que no necesitó grandes alardes para ser verdadera. Y en la casa, más allá de la ventana, la vida continuó con su pulso cotidiano. Siembras, panes, risas contenidas y el secreto decidido que los protegía. Eso fue, al final, lo que los salvó y lo que construyó una comunidad que aprendió a mirar con menos miedo y más responsabilidad. Si esta historia te conmovió, compártela y suscríbete para conocer más relatos donde la verdad, el trabajo y la dignidad se cruzan en decisiones cotidianas.